Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Rodrigo Peña, soy el director ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y es un gusto darte la bienvenida a esta que es la sesión 5 de la unidad 3 de este diplomado. Esta sesión se titula Capital Social Negativo y Positivo, el caso de la Ciudad de México, y es una sesión que nos va a ayudar a focalizar hacia el caso de la Ciudad de México, de qué manera podemos hacer un correcto análisis de contexto a partir de algunas herramientas conceptuales que de hecho vienen desde los trabajos académicos, pero que pueden servir a la operación diaria, en este caso de funcionarios públicos encargados de la seguridad o también de operativos o en general analistas que se dediquen a estos temas y, insisto, con el particular énfasis en el caso de la Ciudad de México. Lo que vamos a hacer el día de hoy en esta sesión es conocer, en primer lugar, cuál es el sentido y de qué se trata el concepto de capital social. Vamos a explorarlo desde su raíz académica, porque surge entre académicos, y vamos a entender cuál fue la motivación para definirlo, para orientarlo, después cómo fue evolucionando a partir de que se utilizó en ciertos casos, y por último vamos a observar casos de investigación de la Ciudad de México, en donde el capital social, esta idea que vamos a explorar, tiene una aplicación muy práctica para entender la Ciudad de México en su conjunto, así como la forma en la que operamos las relaciones sociales que coexisten en la Ciudad de México y su vinculación con fenómenos de violencia, delincuencia y prevención del crimen, por supuesto. Así que bienvenido y bienvenida. Comenzaremos por analizar el concepto de capital social. Y la verdad es que para analizarlo vamos a tener que recurrir a la historia para entender de dónde surge, por qué surge, quién lo propone y cuál era la lógica detrás de esta propuesta. Para ello necesitamos recurrir al sociólogo Pierre Bourdieu. Bourdieu es probablemente uno de los sociólogos más importantes del siglo XX y en realidad de la historia de la sociología. Bourdieu, de nacionalidad francesa, tiene una obra muy vasta que nos tomaría todo un curso explorar, pero por ahora concentrémonos en cuando Bourdieu desarrolla esta idea de capital social. Cuando él propone este concepto, lo que Bourdieu estaba tratando de explicar era básicamente por qué los ricos de Francia eran ricos. Él era francés, insisto, y era una pregunta sociológica no solo genuina, sino de hecho interesante y llena de legitimidad desde el punto de vista de investigación. Es una pregunta que de hecho podemos hacer a muchas sociedades y que hay estudios que también la han aplicado para otros países como Estados Unidos y el propio México, pero Bourdieu se concentró en Francia. Insisto, ¿por qué los ricos son ricos en Francia? La respuesta, a grandes rasgos por supuesto, que encuentra Bourdieu es que los ricos en Francia no solamente tienen capital económico, es decir, dinero, y lo que implica en términos de los recursos económicos, lo que sabemos que ya tienen los ricos. Bourdieu dice, los ricos en Francia, además de capital económico, también tienen capital cultural y capital social. El capital cultural, dijo, se refiere básicamente a esta capacidad y acceso que tiene esta élite económica para acceder a la cultura, a la educación y a los círculos culturales en general. Y el capital social, decía muy brevemente, son las relaciones sociales que estos ricos ya tienen. Sin embargo, y aquí es muy interesante pensarlo, el capital social, como el capital económico y el capital cultural, no valen nada en tanto que son intercambiados por algo. Es como el dinero en última instancia. 5 pesos, 10 pesos, $1, 3 euros, no valen hasta que son intercambiados por algo que tiene el valor de los 5 pesos, 10 pesos, $1 o 3 euros. Asimismo, el capital cultural o el capital social adquieren un valor en la medida en la que o por un lado son intercambiados para acceder a recursos o inmediatamente generan el acceso a recursos de otra naturaleza. Dicho de otra manera, hay mucha gente que tiene acceso a cosas, a servicios, a oportunidades, solamente porque tiene capital cultural, porque tiene educación, porque tiene la oportunidad de acceder a incluso formas culturales de producción, pero también porque tiene capital social, relaciones sociales. En la medida en la que una persona tiene una relación social con otra persona, en un contexto también social específico, en esa medida va a poder tener la capacidad de acceder a cosas que si no contara con esa relación social, probablemente no accedería. En algunos casos, y México de hecho es un mal ejemplo al respecto, pero es un ejemplo al fin, podemos resumirlo como influyentismo. En México es muy común que el conocer a una persona dé acceso
a capacidades, a oportunidades que sin conocer a esta o varias personas probablemente no las tendríamos. Pero el influyentismo no es la única manera de expresión de capital social. Es una entre muchas otras. Las amistades, la solidaridad, la confianza, la familiaridad, es decir, relaciones familiares, son también expresiones de capital social y son importantes entenderlas desde diversos puntos de vista, no solamente como la relación social en sí, es decir, lo que provoca esta relación, afectividad, confianza, refugio, etcétera, sino por lo que ofrecen las relaciones, por el solo hecho de tenerlas, de poseerlas y de mantenerlas. Insisto, aquí, por ejemplo, una relación social familiar consiste no solamente en el afecto que te da, sino lo que ese afecto implica para la persona que está inserta en un contexto social específico y también para resolver problemas inmediatos. Desde ese punto de vista, es revolucionario pensar que el capital puede ser algo más que económico, puede ser también social y que podemos acceder a, ya decía, recursos en la medida en la que contamos no solo con capital económico, sino con capital cultural y capital social. Ahí está una aportación valiosísima de Bourdieu que le permitió explicar por qué los ricos de Francia eran ricos y que de hecho podríamos mover hacia otras explicaciones en otros contextos de otra naturaleza. ¿Qué decía Bourdieu textualmente sobre el capital social? Bourdieu lo definió de la siguiente manera. Según él, el capital social es la suma de los recursos reales o virtuales que se acumulan para un individuo o un grupo en virtud de poseer una red duradera de relaciones más o menos institucionalizada de reconocimiento y reconocimiento mutuo. Es decir, el capital social ocurre cuando las personas que están involucradas en esta relación social se reconocen entre sí. No solamente cuando uno reconoce a la otra, sino cuando hay correlación y afectividad mutua de diferente naturaleza. No tiene que ser una afectividad netamente emocional, sino también de otra forma que en última instancia permita a la persona acceder a estos recursos que mencionábamos. En todo caso, palabra clave aquí, además de reconocimiento mutuo, es recursos. Capital social son recursos que permiten a la persona acceder a esta forma diversa de insisto, recursos en la medida en la que cuenta con este capital social. Ahora bien, ya revisamos qué es el capital social desde su primera idea, el autor que la propuso, la generó y cómo la desarrolló, además de por qué es importante. Metamos aquí una segunda idea porque no solo se vincula directamente con el capital social, sino también nos va a permitir, de hecho, articular con el resto del argumento de esta sesión. Y esta segunda idea es las redes sociales. En primer lugar, hay que decir que el capital social ocurre en términos de redes sociales. Actualmente es muy común escuchar esta idea de redes sociales y pensar en las plataformas virtuales como Twitter, Facebook, TikTok y tantas otras. Lo cierto es que estas redes sociales y este nombre de redes sociales es prestado a estas plataformas, por decirlo de alguna manera, porque de alguna forma también emulan lo que ocurre en la realidad en términos de la estructura social. Es decir, todas las sociedades, prácticamente todas, y quizás con excepciones de personas que están totalmente desvinculadas de las redes, que son casos rarísimos, ocurren a partir de personas que se relacionan las unas con las otras, es decir, relaciones sociales. Y estas relaciones sociales generan redes sociales. Es importante entenderlo porque estas redes sociales conectan directamente con el concepto de capital social, pues para obtener capital social necesitamos redes sociales. Ya decíamos, si una persona conoce a otra, esta puede darle acceso a recursos. Pero esto ocurre de forma mucho más compleja en la realidad y existen formas de medirlo incluso. Por ejemplo, hay un famoso teorema, el famoso esquema de los 7 pasos, que supone que en la actualidad y debido a la interconectividad, todos estamos a 7 personas de todos. Significa que si yo conozco a 7 personas, estas 7 personas conocen a su vez a otras personas que me van a permitir a conocer a todo el mundo en la medida en la que yo me articulo en esta red de 7 personas. Este es un teorema, no está necesariamente comprobado, pero sí está medido a partir de, por un lado, reconocer que las personas nos articulamos en torno a redes y que una persona conoce a otra y a otra y a otra, y que en ese sentido,
esta conectividad de personas nos habilita capital social. Estos 7 pasos, el teorema de los 7 pasos, no solo aplica para que yo tenga una red de 7 personas que me permita conocer al resto, sino también implica que todas estamos a 7 pasos, es decir, a 7 personas de conocer a otra persona. Por ejemplo, y por supuesto es un ejemplo hipotético, estoy a 7 pasos de conocer a el Papa, por ejemplo, o a Messi, o cualquier otra figura que se les ocurra. En la medida en la que la dinámica social global se hace mucho más interconectada, en esa medida también existe la posibilidad de que ya no sean 7 pasos, sino 6 pasos, porque estamos cada vez más conectados. Y ahí sí la intercomunicación, las redes sociales virtuales y otras formas de conectividad probablemente acorten los pasos. Lo que quiero decir con este punto es que, insisto, el capital social ocurre en términos de redes sociales y si no incorporamos esta idea, difícilmente vamos a tener herramientas analíticas suficientes para aplicarlas a un análisis de contexto en lo particular. Ahora bien, ¿cómo se puede utilizar el capital social y en general el análisis de redes, como se le conoce en la academia? Exploremos entonces formas en las que el análisis de redes sociales o el análisis del capital social se ha utilizado para explicar cosas, fenómenos de la vida cotidiana más o menos complejos. Comienzo con un caso para aquellos que les guste, por ejemplo, el fútbol. En algún momento, un colega académico, un grupo de hecho de colegas, realizaron un estudio para explicar desde el punto de vista de análisis de redes por qué en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica, que se disputó entre las selecciones de Holanda y de España, ganó España. Ellos querían saber, desde un punto de vista, insisto, de redes, por qué habían sido un mejor equipo y cómo esto daba herramientas para el propio análisis de redes. Analizaron, por ejemplo, la cantidad de pases que ocurrieron entre los jugadores de cada selección y descubrieron que si tomamos cada pase como un enlace o como una relación social en ese punto en concreto en que ocurre el pase, se formaban 2 tipos distintas de redes, mientras que en la selección de Holanda se formaba una red más bien egocéntrica en la que había una dependencia muy alta de 2 o 3 jugadores en el terreno de juego, y además había un costado del equipo que casi no recibía pases y que tampoco los regresaba. En el caso de España, más bien observamos una red no necesariamente egocéntrica, como se determina conceptualmente, sino más bien una red muy bien distribuida, muy densa, pero también en la que todos los actores, en este caso jugadores, participaban de esta red. Es decir, que todos prácticamente daban muchos pases y recibían muchos pases entre la mayoría de ellos. Podemos hacer un análisis de fútbol, por supuesto, pero también podemos hacer un análisis de redes, porque entonces los autores argumentaron que esta forma de estructurarse en un juego de fútbol de tal importancia y con tal nerviosismo suponía una confianza en sus compañeros, lo cual, insisto, estructuraba distintas formas de colaborar en un momento y espacio concreto y que a la postre podría ser una explicación de por qué España ganó el partido, junto con otras tantas que podríamos incorporar. Pero exploremos otro caso pues mucho más complejo y más relevante para la vida pública mexicana, la estafa maestra, por ejemplo.
La estafa maestra es una investigación periodística y con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y con datos, de hecho, de una institución pública mexicana, la Auditoría Superior de la Federación, que nos demostró un esquema de corrupción gigantesco en el cual se involucraban una cantidad de instituciones impresionantes del Estado mexicano, desde la propia Pemex hasta universidades estatales y muchas otras instituciones, tanto federales como estatales. Este análisis de la estafa maestra es de hecho un análisis de redes y también de capital social en alguna medida, pues no solamente diagnosticó y de hecho documentó y graficó la forma en la que se transferían recursos de manera ilegal entre estas instituciones, sino también argumentó el hecho de que estas relaciones que existían entre personas específicas en posiciones clave de instituciones permitió y habilitó esta forma de corrupción masiva. Insisto, la estafa maestra nos permite documentar el caso de este caso de corrupción gigantesco, pero echa mano de estas herramientas conceptuales y analíticas, capital social y redes sociales. Documentar cómo las redes ocurren a partir de un fenómeno concreto, pero también dar cuenta de que el hecho de que existan esas relaciones sociales es lo que habilita el acceso a otras cosas, en este caso corrupción, en el caso anterior ganar un partido de fútbol importante en la historia de un país. Pero al final de cuentas, esto se puede reproducir en muchos otros esquemas de la vida cotidiana. Son dos ejemplos interesantes que nos permiten dar cuenta al respecto. Ahora bien, hay otro ejemplo que nos habla más bien del alcance del capital social y de las redes sociales en su conjunto. Y cuando hablo de alcance, me refiero a pensar en qué medida los más aislados o los más desvinculados de la sociedad siguen estando vinculados a la sociedad y de hecho sobreviviendo gracias a esta. Larissa Adler de Löbnitz es una antropóloga muy renombrada, fallecida recientemente, hace un par de años, y quien publicó la investigación que se tituló en México ¿Cómo sobreviven los marginados?, un libro editado por Siglo XXI Editores y muy recomendado por muchas razones, pero pensado a la luz de esto, Larissa, a partir de su investigación, se pregunta, en efecto, ¿cómo sobreviven los marginados? Es decir, ¿cómo es que las personas más apartadas de la sociedad, los que cuentan con menos posibilidades y con, de hecho, menos recursos, y aquí sí podemos hablar de económicos, culturales, entre otros, sobreviven? Es decir, aún en las peores condiciones sociales, tienen la capacidad de sobrevivir. Y la pregunta es ¿cómo? Y la respuesta es a partir de redes. Lo que observa de alguna manera Larissa es que son las redes sociales las que permiten que los marginados y las marginadas sobrevivan, en última instancia como una forma de eso, de supervivencia. Ya decíamos que el influyentismo, por ejemplo, puede ser una explicación de capital social. Yo conozco a alguien que gracias a eso conoce a alguien y, insisto, gracias a eso tengo acceso a ese trabajo, a ese recurso, a esa oportunidad. Pero esto también ocurre en otras esferas y en otras condiciones sociales, como con los marginados, en efecto. Los marginados llegan a sobrevivir, dice Larissa, gracias a que existen las redes sociales y a que en última instancia están insertos e insertas en estas propias redes. A ese nivel podemos decir que el capital social alcanza. Exploremos ahora cómo es que el capital social ha evolucionado a través de un análisis académico a lo largo de las décadas de la segunda mitad del siglo XX. Bourdieu propone su esquema en las primeras décadas y es cuando avanzan las siguientes décadas, cuando otros académicos recuperan este concepto y lo aplican a sus propias investigaciones. Uno de ellos fue el politólogo estadounidense Robert Putnam, quien utilizó y de alguna forma tomó prestada la herramienta del capital social, algo que es un trabajo cotidiano entre los académicos, recuperar lo que otros han hecho para hacer nuevas explicaciones, y se preguntó cómo es que el capital social puede servir para explicar el desarrollo de sociedades. Y utilizó el caso de Italia. De acuerdo con Putnam, Italia, y esta era la conclusión de su investigación, estaba desarrollado en el norte debido a la presencia de capital social, mientras que el sur de Italia no estaba desarrollado por la ausencia de capital social. Hasta ahí llegaba su argumento.
aquí vale la pena mencionar y hablar un poco sobre el caso italiano. Italia es un país que, a pesar de que tiene una historia milenaria literalmente, a partir no solamente del Imperio Romano e incluso antes, como Estado moderno tiene muy poco tiempo. Incluso es más joven, podríamos decir, que el Estado mexicano. El Estado italiano surge en la década de 1860 a partir de un movimiento encabezado por Giuseppe Garibaldi, y desde entonces ha tenido un desarrollo relativamente disparejo. El norte de Italia, con ciudades como Milán o Torino, son profundamente industrializadas, tienen una capacidad económica mucho mayor que el resto del país, tienen las fábricas incluso más importantes, instituciones educativas de calidad, etc. Luego viene Roma al centro, la capital, con una amplia capacidad no solamente política y con el peso simbólico que implica esta capital histórica y con gran trascendencia. Y después vendría el sur de la bota, literalmente, donde encontramos regiones como Sicilia o Calabria, en donde no solamente no hay tal desarrollo económico, sino también es un espacio mucho más rural, de otra naturaleza, comparado sobre todo con el norte. Insisto, Robert Putnam decía que el desarrollo se explica porque el norte sí tiene capital social, relaciones sociales, expresadas en ONGs, asociaciones sociales, asociaciones cívicas, etc. Y el sur, decía, no tiene capital social. Pero ¿qué tan cierto era esta premisa? Si observamos el siguiente mapa, observaremos que los grupos delictivos de Italia, las famosas mafias italianas, se encuentran prácticamente todas en el sur. Claro, operando también en el norte y de hecho en muchos otros países, pero con arraigo y origen en el sur. En el caso de Sicilia está la Cosa Nostra, en Nápoles encontraremos a la Camorra, en Calabria estará la 'Ndrangheta y más recientemente un grupo criminal durante los 80s apareció en Italia que se llama la Sacra Corona Unita, que también está en el sur en todo caso. Este dato nos permite reflexionar y cuestionar la tesis de Putnam, pues probablemente no es que no tenga capital social el sur de Italia, simplemente quizás sea que tiene otras formas de capital social, pues finalmente las mafias son formas de capital social, son redes sociales delictivas, violentas y probablemente no las más deseadas para la población, pero finalmente son redes sociales que son capaces de articularse y de generar el mismo efecto que las redes sociales legales también. Insisto, es una forma de cuestionar esta tesis de Putnam, donde probablemente no se trate de si existe o no capital social, sino del tipo de capital social que existe en las distintas sociedades y cómo eso impacta en su funcionamiento y su vida cotidiana. Hablemos un poco más de Italia, porque el caso italiano es interesante desde el punto de vista de cómo estos conceptos nos han permitido ya entrar en una aplicación más práctica de cómo el capital social y las redes sociales funcionan para explicar violencia, delincuencia y generar, de hecho, prevención criminal. En 1981-82, durante este periodo de tiempo, en Sicilia, esta isla al sur de Italia, el hogar de la Cosa Nostra, donde surgiera esta mafia emblemática, hubo un par de legisladores locales, Rognoni y Latorre, que propusieron modificar el Código Penal siciliano. En ese momento Sicilia atravesaba una problemática de violencia, de delincuencia y sobre todo de muchísima impunidad asociada a la Cosa Nostra. Era el momento de las denominadas guerras mafiosas y que en realidad solamente reflejaba el poderío de la Cosa Nostra sobre la esfera pública siciliana. Y estos legisladores propusieron que se modificara el Código Penal en el famoso artículo 416 bis. ¿En qué consistía esta modificación? Básicamente, decían Rognoni y Latorre, debemos de dejar de perseguir desde un punto de vista del tipo penal al mafioso y algunas veces a la mafiosa, y más bien enfocarnos a entender y a perseguir penalmente la asociación mafiosa. Es decir, dejar de perseguir desde el punto de vista también policial aquella persona que potencial o probable o presumiblemente pertenece a la organización criminal y en su lugar
perseguir a cómo se da esta vinculación entre mafiosos, pero no solamente. La asociación mafiosa, por ejemplo, y esto es vigente en el Código Siciliano, el Código Penal siciliano y de hecho el italiano también, está penado no solamente, por ejemplo, extorsionar de manera mafiosa, sino también, como un tercero, sugerir a la potencial víctima de extorsión que pague la extorsión del mafioso, porque esto se considera asociación mafiosa, intimidación, etc. Yo incluso en este escenario, siendo el tercero, podría o no ser parte de la mafia, pero el solo hecho de vincularme y aconsejar que la víctima pague la extorsión me vuelve en ese escenario culpable de asociación mafiosa. Es muy revolucionario porque los italianos ya comenzaban, y lo perfeccionaron de hecho en las próximas décadas, a entender que las mafias, en el caso de su país, se articulaban por un lado como redes de cierto tipo, jerárquicas, de una naturaleza muy particular, histórica de hecho, pero también facilitando capital social. Es decir, pertenecer a la mafia generaba el acceso a otros mafiosi, como se les conocía a los grupos en su conjunto, a recursos que de otra manera el no pertenecer a la mafia quizás no les habría permitido. Y estos recursos generalmente eran criminales, desde miedo hasta intimidación, hasta la consecución de delitos graves, no solamente contra personas específicas, sino de hecho contra la sociedad siciliana y también otras sociedades italianas en su conjunto. Es un ejemplo interesante no solamente por entender cómo es que estos dos legisladores tuvieron la capacidad de motivar un cambio tan drástico, sino también por los efectos que tuvo en los años siguientes y que de hecho se revisarán en otra sesión de este diplomado. Para concluir, habrá que decir que tanto Rognoni como Latorre fueron asesinados por la mafia un par de años después, y de hecho en algún caso un poco menos, como consecuencia de que la mafia reconoció que ahí tenían una amenaza potencial, que a la postre sí que desarticuló formas mafiosas de estructuración en estos grupos criminales. Revisemos lo que otros académicos han dicho y han hecho con la idea de capital social. Comencemos por James Coleman. Coleman es un politólogo también, en los tiempos y relativamente contemporáneo a Robert Putnam, a quien ya mencionamos anteriormente, quien recuperó la idea de capital social y también hizo un esfuerzo por definirla. Según Coleman, el capital social, dijo, es un recurso importante para las personas y puede afectar en gran medida su capacidad de actuar y su calidad de vida percibida. Los beneficios de las acciones, continuó Coleman, que dan vida al capital social son en gran medida experimentados por personas distintas al actor. Es interesante porque, por un lado, Coleman sostiene que, en efecto, tener capital social puede significar una mejora en la calidad de vida para las personas, lo que implica, dicho de otra manera, que no tenerlo puede afectar en la calidad de vida, pero también Coleman se mantiene en la idea de que el capital social es un recurso, y si observamos, de hecho, continuamente entre Bourdieu, quien primero lo propone, Putnam, quien lo aplica al caso italiano, y Coleman, quien continúa desarrollándolo, en los tres casos se mantiene esta idea de recurso, capital social como un recurso, que va al punto de lo que decíamos inicialmente. Así como el capital económico es un recurso, también el capital social es un recurso que implica que tenerlo da ventajas y carecerlo puede poner en desventaja a las mismas personas. Revisemos ahora cómo otros colegas han utilizado esta idea de capital social para aplicarla a contextos específicos, y ya no solamente Italia, sino posteriormente en otros casos. Y es interesante porque, si bien en un inicio Putnam decidió analizar desde un punto de vista mucho más plano, digamos, en términos de ¿existe o no existe capital social? ¿Hay o no hay capital social? Posteriormente se dieron cuenta varios académicos y académicas que no solamente se trata, lo que decíamos, de si hay o no hay capital social, sino del tipo de capital social que hay. El primer ejemplo es Mauricio Rubio, un sociólogo colombiano, quien, después de hacer investigaciones tanto en Colombia como en Centroamérica, particularmente con las maras en este último caso, estas pandillas de la región, se dio cuenta y propuso que el capital social puede ser perverso.
Mauricio Rubio, en lo concreto, ni siquiera se detuvo en la pregunta de si existía o no existía capital social, sino directamente en diagnosticar que había formas de capital social a las que, insisto, él llamó perverso, y que se explicaban en el caso de jóvenes de estos dos contextos, Colombia y Centroamérica. Mauricio Rubio encontró, por ejemplo, que en el caso de Centroamérica, para algunos jóvenes, particularmente varones, el pertenecer a las pandillas les daba en efecto capital social, y que este capital social generalmente se traducía en acceso a oportunidades para abusar de chicas que estaban alrededor, de hecho, de la pandilla, o no necesariamente. La pandilla entonces era una especie de vehículo que habilitaba, de hecho, pues abusos machistas por parte de estos jóvenes que, si no pertenecieran a la pandilla, probablemente no habrían obtenido, y que en efecto derivó en este caso en víctimas y en abusos sexuales de diferente naturaleza. Fue a partir de este hallazgo que Mauricio Rubio encontró que el capital social también puede ser perverso. Otro ejemplo al respecto podría ser el de Rivke Jaffe. Rivke Jaffe es una antropóloga holandesa quien ha hecho un trabajo muy interesante y muy productivo en Jamaica, esta isla en el Caribe, en donde ocurre un fenómeno muy interesante, el fenómeno de los dons. Después de que Jamaica se independiza del Reino Unido, de la Gran Bretaña, en Jamaica comienza un proceso complicado, esto alrededor de los años 60, 70 del siglo XX, en el que surgen por principio dos partidos políticos. Uno más bien afiliado hacia el capitalismo y otro hacia el socialismo. Era el contexto de la Guerra Fría. Sin embargo, estos dos partidos políticos no tenían la capacidad ni de gobernar, ni de tener la influencia sobre la población para gobernarla. Rápidamente estos partidos políticos encontraron que tenían que negociar con personas en los barrios, en los famosos garrisons. Estas personas son los llamados dons. Los dons son personas, insisto, en estos barrios de Kingston, la capital en particular, quienes de alguna manera gobiernan y toman las decisiones sobre el orden social de sus barrios, de tal forma que los partidos políticos han necesitado acudir a los dons para tener una influencia en las decisiones públicas. Esta es una forma interesante en la que el capital social también puede ser analizado. Rivke Jaffe, esta antropóloga, desarrolla cómo de alguna manera los dons son una especie de outsourcing o prestamistas de la soberanía del Estado, y cómo en última instancia las autoridades legales tienen que articularse en una red con las autoridades no legales, los famosos dons, que a veces de hecho tienen mucho más poder que las autoridades legales. Los dons hay de todo, desde narcotraficantes hasta benefactores, hasta unos que de hecho conjugan las dos funciones, y en última instancia nos habla de capital social. Los políticos profesionales, legales, insisto, en Jamaica, necesitan de estas intermediaciones de los dons y del capital social que les proveen para tener una decisión efectiva sobre el gobierno. En el próximo bloque hablaremos de cómo es que esta idea se aplica al caso mexicano. Ya revisamos Colombia, Centroamérica, Italia, Jamaica, varios contextos, incluso Francia, donde el capital social ha sido estudiado y analizado, pero nos falta México, y esto nos permitirá después introducir a la Ciudad de México en concreto. ¿Cómo ha ocurrido el estudio del capital social en México? La respuesta necesariamente conduce al trabajo que ha realizado el doctor Sergio Aguayo. Aguayo es un profesor del Colegio de México que ha dedicado prácticamente su vida académica a analizar el tema de la violencia, del cambio político, y como él mismo lo dice, comenzó estudiando la violencia política, básicamente aquella violencia que ocurría en México, en Centroamérica, durante las últimas décadas del siglo XX, y después evolucionó hacia la violencia criminal. Bien, agradezco a Simo y a Cacede, Raúl Benítez, que Manaut, Edgar Valle, que aceptaran, y a Susana Chaidez, que aceptaran que se presentara los resultados de una encuesta inédita en América Latina. Es la primera que se hace sobre capital social negativo. Y parte de un principio, tendemos a
evadir las malas noticias cuando es indispensable abordarlas porque forman parte de la cultura humana, de la condición humana. Voy a mostrarles una serie de fotografías mostrando esta representación del mal, simplemente para ilustrar que estamos tocando algo muy cercano, que no es un tema importante. En primer lugar, la primera representación conocida del demonio, Pazuzu, de Mesopotamia. Después, Iblis, que en el Islam es el genio maligno, privado de toda bondad. Hay, por supuesto, representaciones caricaturescas como la famosa de Darth Vader, que todos conocemos, y aquí en México, la Santa Muerte. Hay que aclarar que hay dos santas muertes, la Santa Muerte que hace favores, la blanca, y la Santa Muerte negra, que es la que castiga a los enemigos. No se trata en México, desafortunadamente, solo de representaciones pictóricas, sino de una realidad que estamos padeciendo. El caso de la masacre de San Fernando en el 2010, donde asesinaron a 72 migrantes, o el más reciente de Iguala, en donde fueron masacrados 43 jóvenes. Es decir, estamos enfrentando una problemática muy seria, y en el 2011 conocí esta encuesta Sidena, que es la primera que se acerca al tema. Fue una encuesta nacional y en 7 estados que abordaba lo que la gente percibe, participa o reacciona frente a la violencia. Yo estaba ya trabajando en el tema de la violencia, o tengo muchos años trabajando en el tema de la violencia, y fue una convergencia natural con Raúl Benítez, Edgar y Azucena para diseñar una encuesta muy original que fue financiada por la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, presidida por Roberto Campa, y esta encuesta tuvo dos condiciones. O se hizo este acuerdo entre la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría y la realización de esta encuesta fue por dos motivos. El primero, vivimos una emergencia nacional, una amenaza a la seguridad nacional que requiere un acercamiento respetuoso entre el mundo académico y el mundo gubernamental. Y en segundo lugar, que hubo un acuerdo que hoy se cumple de que los resultados de la encuesta serían publicados, serían públicos, van a estar a disposición de todos ustedes. Lo que les vamos a presentar es algo muy breve, es una simple probadita. Se trata de una encuesta en 10 municipios seleccionados por la Subsecretaría, en donde se hicieron 600 encuestas por municipio para medir qué tan democrático o qué tan autoritario o pernicioso es el ciudadano mexicano. Lo que encontramos fue, lo construimos a partir de un cuadro de capital social positivo y negativo. Capital social es aquellas redes de personas, entre personas, luego con organizaciones y con el Estado, que sirven para construir democracia o para sustentar el crimen organizado, de manera muy simplista. Por supuesto, es más complejo que ese. La siguiente, hay unos términos en inglés que no me meto a explicar, pero en todo caso, si ponemos la siguiente, ustedes verán en el cuadrante número 1 hacia la derecha es la sociedad más democrática en la 1, la 2 menos democrática, la 3 capital social negativo bastante mal y capital social negativo no tan mal. Cuando una sociedad se acerca, tiene más capital social negativo, es más proclive a la violencia y al rechazo al Estado de Derecho y a las instituciones. Al medir
a los 10 municipios, las 6,000 encuestas, que aclaro, no son representativas de todo el país, solo son representativas de los 10 municipios, pero que sin embargo los hallazgos son, por supuesto, hay un continuo en el cual se construye capital social positivo o negativo, no es estático, se está moviendo constantemente. La siguiente, para cerrar mi participación, aquí definimos personas democráticas y personas perniciosas o no tan democráticas. Siguiente, poniendo a los habitantes de esos 10 municipios, lo que encontramos es una proclividad, están más cargados hacia capital social negativo que hacia el positivo. No son buenas noticias. Las personas democráticas ideales tienen 1,700 pasos de diferencia con las perniciosas. Es un nombre que pusimos para no poner otros conceptos más teóricos, que nos llevaría más tiempo. Pero en todo caso, si ustedes observan, el ciudadano promedio de los municipios en la muestra tienen 648 pasos. Están 1,052 pasos lejos de una persona totalmente democrática. A continuación podrán ver ya en más detalle qué significa todo esto, municipio por municipio. Lo cierto es que actualmente la violencia criminal también es política y a veces la violencia política de hecho tiene un componente criminal, lo cual sugiere que el escenario se ha complejizado y en este contexto Sergio ha propuesto que, de hecho siguiendo esta línea que decíamos sobre caracterizar el capital social, y ha propuesto que el capital social en México tiene dos formas, o ha tomado dos formas, el positivo y el negativo. El capital social positivo se refiere a aquellas relaciones sociales que en el contexto que vivimos prácticamente desde la guerra contra las drogas y en adelante, son relaciones sociales inclinadas o favorecidas o que favorecen en última instancia la democracia por un lado, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho como esta idea en el que la legalidad prima. Y por el otro lado está la idea de capital social negativo, que son las relaciones sociales y, recordemos, el uso que se hace de estas relaciones sociales para acceder a recursos más bien tendientes hacia sí la ilegalidad, pero sobre todo la criminalidad enfocada a formas violentas que transgreden sí la democracia y también el respeto a los derechos humanos. Esta división de capital social negativo y positivo se ha convertido en una explicación que permite introducir el tema y la discusión de capital social en México en su conjunto y que nos permite también caracterizar cómo es que ha ocurrido esta forma de capital social, ya sea negativo o positivo, en las diferentes partes de México. En última instancia, México, como sabemos, es un país gigante, con un montón de diversidad y también con condiciones muy particulares dependiendo no solo de la región y el estado, sino a veces del municipio del que hablemos. De tal suerte que en el contexto de violencia y delincuencia que padecemos en el país, es importante ir caracterizando caso por caso cómo el capital social positivo ocurre, cómo ocurre el negativo, cómo se relacionan entre sí y a veces cómo uno es capaz de oscurecer o de nublar al otro. Es decir, cuando el capital social negativo prima sobre el positivo y esto se traduce más bien en redes sociales más bien violentas sobre las pacíficas. El capital social positivo y negativo, como lo ha desarrollado Sergio, ha tenido una caracterización de diversa naturaleza y se ha aplicado en diferentes investigaciones que se han desarrollado, de hecho, desde el Colegio de México, y que se pueden consultar, de hecho, en línea, muchas de ellas son públicas. Sin embargo, una de esas investigaciones concierne a la Ciudad de México en concreto. Se han hecho investigaciones sobre el tipo de capital social en la Ciudad de México y también la intensidad o la cantidad de capital social que existe en la capital del país. Para hacer las investigaciones sobre el capital social en México, una de las primeras formas de aproximarse al fenómeno fue a partir de una publicación
que salió en el 2012, un almanaque de la sociedad civil. Aquí era seguir un poco la idea mucho más esquemática y ciertamente plana de conocer en aquel año cuántas organizaciones de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales había en el país y después dónde estaban. Esta publicación, de hecho, fue en su momento patrocinada por el INDESOL, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, una institución que hoy en día ya no existe, pero que dedicó pues, prácticamente 25 años al apoyo de estas organizaciones de la sociedad civil. En aquel momento, este almanaque nos permitió documentar, insisto, dónde estaban las organizaciones que estaban registradas ante el padrón del propio INDESOL. Un dato que era bastante confiable, considerando que el INDESOL tenía en ese momento la capacidad de agrupar a estas organizaciones, a estos organismos, y de convocarlos para que se registraran en su padrón. Algunos de los resultados en esa investigación conciernen, por ejemplo, a que la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil se encontraban, por ejemplo, en estados como Guerrero, como Durango en aquel momento. Sin embargo, el gran hallazgo, y por mucho, fue que la mayor cantidad, para ser precisos, más de 34 organizaciones por cada 100,000 habitantes, se encontraba en la Ciudad de México. Estas otras dos entidades que mencioné, Durango y Guerrero, eran las que le seguían y lo hacían por bastante mucho, por prácticamente 8 o 9 organizaciones por cada 100,000 habitantes. Es decir, y de manera resumida, en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal todavía, no solamente existía la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil respecto a todo el país, a niveles comparables con Nueva York incluso, o como Washington, incluso California, estados de Estados Unidos que tienen una gran participación social, un gran involucramiento de la gente en asuntos públicos, sino que además en el Distrito Federal no solamente esta concentración estaba tan claramente determinada, sino de hecho focalizada. Y aquí el tercer gran hallazgo, y es que no solamente la concentración se daba en la Ciudad de México, desde una perspectiva nacional, sino ya dentro de la Ciudad de México, en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, pero sobre todo Cuauhtémoc. Lo menciono porque a partir de esta investigación nos empezamos a dar cuenta que estaba operando de una manera muy interesante las redes sociales por un lado y por supuesto el capital social por el otro, en la Ciudad de México debido a esta gran concentración. Por supuesto, en alguna medida habla de un gran centralismo que padece y que de hecho también se favorece el país en alguna otra medida, dependiendo de cómo se observe, sino que también en el aspecto concreto del capital social, algo de particular interés estaba ocurriendo en la Ciudad de México y concretamente, insisto, en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Por qué nos centramos en la Cuauhtémoc y no en la Benito Juárez? Debido a que este análisis tenía que cruzarse y que incorporarse, de hecho, a un análisis más integral de la violencia y la delincuencia. ¿Qué hace tan especial a la Cuauhtémoc? Pues muchas cosas. De alguna manera se considera el corazón del país y el corazón de la ciudad. Pero hay otras cosas que la hacen especial y es relevante en términos de capital social y también, ahora sí, de capital social positivo, negativo y de cómo operan las redes sociales en el llamado corazón del país. Comencemos revisando algunos datos. Por ejemplo, de acuerdo con una encuesta levantada en el 2013, donde se le preguntó en varios municipios del país sobre confianza y sobre, en general, preguntas asociadas a la vida pública, asociada al capital social, de hecho, en su dinámica más cotidiana, observamos que, por ejemplo, en la Cuauhtémoc, la confianza que las personas tienen en instituciones como el gobernador o jefe de gobierno, en este caso, jefa de gobierno, el presidente municipal o alcalde, delegado en aquel momento, policía estatal o policía insisto, delegacional o de alcaldía posteriormente, era bastante crítico en relación con otros espacios del país.
Por ejemplo, de acuerdo con esta encuesta de Capital Social, observábamos, por ejemplo, que en municipios de Sinaloa hay muchísima confianza hacia estas instituciones más locales. En Morelos, por ejemplo, esta encuesta se levantó en Cuautla, en Cuernavaca, la desconfianza era muchísima, muy diferente a Sinaloa. En Morelos, en la Cuauhtémoc, más bien, se concentraba este ejercicio de confianza de una manera muy crítica, porque es un espacio en donde la relación con la autoridad se da de manera interesante. Este es un punto importante porque aunque hay una desconfianza relativa que no es tan aguda como en casos como Morelos, tampoco hay una confianza absoluta como en otros espacios. Es un intermedio interesante que nos va a servir para lo que mencionaremos más adelante. Otro aspecto fundamental y fascinante, de hecho, de la Cuauhtémoc es que resulta que, en efecto, aunque por un lado es la alcaldía que tiene una gran concentración de organizaciones de la sociedad civil, una expresión, llamemos, del capital social y de redes sociales en última instancia, también es un espacio profundamente violento. Ustedes recordarán que vimos en el mapa de la Ciudad de México, del almanaque, que las dos alcaldías, entonces delegaciones, que mayor sociedad civil organizada tenían, de acuerdo con el almanaque, eran la Cuauhtémoc y Benito Juárez, que además están avecindadas. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre ambas, y es que mientras que la Benito Juárez tiene un índice de tasa de homicidios muy bajo, la tasa de homicidio de la alcaldía Cuauhtémoc es de las más altas, si no es que la más alta. Una investigación que realizamos en 2015, encontró que, en efecto, la Benito Juárez y la Cuauhtémoc se mantenían como las alcaldías con mayores organizaciones de la sociedad civil, como ya lo había demostrado el almanaque hacía 2 o 3 años. Sin embargo, cuando cruzamos este dato con la tasa de homicidios por alcaldía, observamos que la Benito Juárez no solo era la que mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil tenía medidos por tasas, es decir, cuántas por cada 100,000 habitantes, sino también era una de las más pacíficas. Tenía la menor tasa, la penúltima menor tasa, de hecho, de homicidios de la Ciudad de México. Mientras que la Cuauhtémoc era todo lo contrario. Tenía el segundo lugar en cantidad de organizaciones de la sociedad civil, una gran concentración de capital social, pero también era el primer lugar en intensidad de violencia y de delincuencia. Pensémoslo exclusivamente por tasa de homicidios. Era el lugar donde mayor número de homicidios ocurrían por cada 100,000 habitantes. En el resto de la Ciudad de México, el esquema era inverso. A mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil, es decir, capital social positivo en el sentido de Aguayo, es decir, organizaciones o relaciones sociales que favorecían o que tendían la democracia, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho incluso. En esa medida había menor violencia medida por la tasa de homicidios, mientras que en las alcaldías que menos organizaciones de la sociedad civil tenían, es decir, menos capital social positivo, también tenían mayor violencia, mayor tasa de homicidios, mayor intensidad de capital social negativo en el sentido de lo que explicaba Aguayo. El único lugar, el único espacio donde había una excepción tan drástica era la Cuauhtémoc, donde podríamos decir preliminarmente que coexistían de manera simultánea y además de manera muy interesante capital social positivo y negativo, organización social, ONGs, etcétera, etcétera, y muchísima violencia, muchísima intensidad delictiva de alto impacto. Esto motivó una serie de preguntas que nos permitió empezar a hacer preguntas respecto a la Cuauhtémoc. Ya veíamos que por un lado es un lugar especial en términos de la relación con la autoridad, también es un lugar que tiene estas características, también es el denominado corazón del país. No solamente es el lugar donde actualmente residen los poderes políticos y los económicos, tenemos por igual Palacio Nacional, que la Bolsa Mexicana de Valores, que por ejemplo la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. También es el corazón histórico del país, es el viejo lugar del Templo Mayor de México Tenochtitlán, es el lugar donde la colonia tomó raíces,
En fin, hay un peso simbólico y la historia de la Cuauhtémoc que pesa también sobre sus hombros, sobre sus habitantes y sobre el resto de la dinámica nacional. Pero ¿qué otras características tenía la Cuauhtémoc? Una muy importante es la denominada población flotante. Si observamos la población de la Ciudad de México, observaremos que desde hace muchos años en realidad no crece prácticamente nada o crece a un ritmo muchísimo más bajo que el resto del país. Eh, Prácticamente estamos en una población que oscila entre los 8 o 9 millones y esto se ha mantenido así en las últimas décadas. La explicación a esta falta de crecimiento demográfico es que ya no hay dónde o hacia dónde crecer en la Ciudad de México. Y sin embargo, la ciudad sí sigue creciendo, pero en las áreas metropolitanas, es decir, hacia el Estado de México o hacia lo que en algunos círculos demográficos llaman la megalópolis. Querétaro, Cuernavaca, Puebla, Pachuca, ciudades aledañas a la Ciudad de México o, ya decíamos, la propia área metropolitana. Pero la Ciudad de México como tal, en sus límites, prácticamente ya no crece. Y si la Ciudad de México ya no crece, la Cuauhtémoc mucho menos. Si observamos las tasas de crecimiento demográfico de la Cuauhtémoc, observaremos que son prácticamente nulas. En la Cuauhtémoc habitan aproximadamente 500 a 600 mil personas en comparación con la Ciudad de México, donde ya decíamos hay 8 o 9 millones. Ya no hay mucha más gente que resida ahí, de acuerdo con los censos. Sin embargo, la población flotante, es decir, la cantidad de personas que entran y salen todos los días, cada día a la Cuauhtémoc, es gigantesca, es brutal, del orden de 2 a 3 millones de personas. Es decir, si ya tenemos los 500,000 personas que residen ahí, que viven ahí, que están ahí de acuerdo con el censo, hay que sumarle a esta población flotante que la rebasa en 4, 5, quizás 6 ocasiones. Gente que, insisto, va y regresa todos los días a la Cuauhtémoc, lo cual habla de una particularidad especial, no solamente con relación a la dinámica social que se percibe y que se vive en la Cuauhtémoc, sino también con cómo se desarrolla la vida ahí. Insisto, estamos buscando explicaciones a un análisis de contexto de la Cuauhtémoc en donde coexisten este capital social positivo y negativo, estas relaciones sociales y el uso que se da a estas relaciones sociales, ya sea hacia formas de convivencia pacíficas o formas violentas de convivencia. Por ejemplo, observemos algunos de los delitos más importantes en términos del impacto de violencia que ocurren y veremos que en todos consistentemente la Cuauhtémoc aparece como uno de los primeros espacios más violentos. Los delitos totales de la Ciudad de México a datos de 2016, por ejemplo, aunque podríamos hacer este mismo ejercicio prácticamente a lo largo de la última década. La tasa de delitos totales también es en la Cuauhtémoc donde más se concentra, junto con otros espacios como la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez, en delitos totales con Iztapalapa, pero consistentemente la Cuauhtémoc como uno de los espacios más de mayor intensidad delictiva. Observemos este otro delito que es el homicidio. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, para los mismos años, también el homicidio tenía el mismo comportamiento que en los delitos totales. En la Cuauhtémoc ya se ha medido por totales, es decir, por la cantidad de casos ocurridos, así como por la tasa, por la cantidad de casos ocurridos por cada 100,000 habitantes, un indicador que nos permite comparar con otras poblaciones a diferentes rangos. La Cuauhtémoc se mantiene también como un espacio profundamente violento. Lo mismo ocurrió con extorsiones y lo mismo ocurrió en general con los delitos de alto impacto que podíamos medir desde esta óptica. Insisto, la Cuauhtémoc no solamente tenía una gran cantidad de delitos medidos por de estas dos maneras, sino también, recordemos, la gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil. Y fue a raíz de eso que propusimos la investigación sobre cómo funciona el poder en las calles de la Cuauhtémoc. Esta investigación es un documento de trabajo publicado por el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, que se puede encontrar de manera gratuita en el sitio web del seminario y del colegio. Y era una investigación que se preguntaba básicamente eso: ¿cómo ocurre el poder en las calles de esta alcaldía?
Y todo desde una óptica de capital social. Queríamos saber no solamente cómo se construyen estas formas de poder, sino en última instancia cómo las personas de la Cuauhtémoc resuelven sus problemas y cuál es el papel que el capital social, positivo o negativo, juega en esta vida cotidiana de las personas. La publicación El poder en las calles de la Cuauhtémoc se centró en seguir y de hecho acompañar, entrevistar a 3 personas que vivían en la Cuauhtémoc, porque hay que reconocer, la Cuauhtémoc también es un espacio muy heterogéneo, muy distinto entre sí. Tiene colonias que tienen ciertas características y otras muy distintas respecto a la otra. Entonces lo que queríamos observar era cómo estas 3 personas de estos 3 espacios distintos, pero al mismo tiempo que pertenecen a la misma alcaldía, tienen problemas como todas las personas y los resuelven, pero siempre desde una mirada de capital social, cómo utilizan su capital social y también con una mirada, de hecho, en temas de violencia, de delincuencia y particularmente de su vida en sociedad desde esta perspectiva. Las 3 colonias, los 3 espacios elegidos para estas 3 personas fue, por un lado, la colonia Condesa, una colonia que tiene en los últimos años un alto nivel de gentrificación, una colonia de clase media alta o alta en algunos aspectos. En segundo lugar, la colonia Tabacalera y en tercer lugar, la colonia Guerrero, concretamente en Tepito. En el primer espacio teníamos a una persona que tenía un problema que se reducía a un helipuerto que de una mañana encontró a un par de cuadras de su casa. La segunda persona era una mujer trans que se dedicaba a la prostitución en una esquina de la colonia Tabacalera. Y por último, una persona que se dedicaba a vender drogas en una esquina de Tepito. Las 3 personas, por supuesto, sus nombres y sus vidas fueron anonimizados y fueron utilizados en un espacio de confianza académica únicamente para analizar su capital social. Sin embargo, antes de explorar estos 3 casos con detalle, observemos un poco más sobre la Cuauhtémoc y sus características. Observemos, por ejemplo, cómo estos 3 espacios utilizados para este estudio que les menciono, la Tabacalera, la Condesa y Tepito en particular, fueron en ese momento uno de los espacios con mayor intensidad delictiva dentro de la propia alcaldía Cuauhtémoc. Ya decíamos, insisto, que la Cuauhtémoc tiene, sí, su gran tasa de organizaciones de la sociedad civil, pero también su gran tasa de intensidad delictiva. Y haciendo una mirada todavía más microscópica, estos 3 espacios tenían también una alta tasa de homicidio doloso y de robo a transeúnte, 2 delitos que nos permiten más o menos mapear las condiciones en las que se estaba dando esa investigación en ese momento. Antes de pasar a la revisión propia de los casos, exploremos algunas gráficas porque nos van a permitir entender cómo en estos 3 casos operaba este capital social y cómo las personas tomaban decisiones a partir de esas condiciones sociales. Observemos. En esta primera gráfica podemos observar, de acuerdo con una encuesta realizada en el 2014, donde se le preguntaba qué tan de acuerdo o nada de acuerdo está usted, en la Cuauhtémoc, insisto, con que las comunidades se organicen para ejercer justicia por su propia mano. Esto incluye desde linchamientos hasta el utilizamiento el uso de armas para hacer justicia. Y observamos unas respuestas bastante equilibradas en términos de la orientación. Había quien decía que estaba muy de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo y nada de acuerdo. Y aunque el nada de acuerdo estaba un poco más frecuente dentro de las respuestas, la verdad es que es una respuesta heterogénea, muy diversa, podríamos decirlo de esa manera. Sin embargo, también en esa encuesta se preguntaba a la población de la Cuauhtémoc, ¿usted estaría dispuesto a actuar en contra de lo establecido por la ley? Y ahí el nunca crecía bastante, y si juntamos la respuesta nunca con casi nunca, observemos que es prácticamente el 70% de las personas quienes no están dispuestas a ir en contra de lo establecido por la ley. Así que mientras que está en disputa si la justicia por propia mano debe tomarse o no, lo que está mucho menos en disputa es la disposición a actuar en contra de lo establecido por la ley. Ahora bien,
cuando se preguntaba a las personas de la Cuauhtémoc ¿a quién le pedirías ayuda inmediata?, la primera respuesta con un contundente 75% era a un familiar. Es decir, la familia es quien se observa como la respuesta, lo cual es una pregunta de capital social directamente, no solamente por la confianza y en quién depositamos esa confianza, sino por en quién desde una mirada racional creemos que nos puede resolver problemas de diferente naturaleza. Es una respuesta consistente con la media nacional y con la media de la Ciudad de México. Si observamos la mayoría de las encuestas, veremos que en general la familia es la primera mención a quien solicitaríamos ayuda inmediata en caso de un problema. Ahora bien, en el caso de la Cuauhtémoc es apabullante con un 75%, pero si añadimos la segunda respuesta más popular, que es amigo, observaremos que prácticamente un 80% agrupa a familia y amigos. Esto es lo que se dice. Lo que no se dice, por ejemplo, es que las instituciones oficiales, el gobierno, los políticos, los gobernantes, la policía, no aparecen como unas personas a quienes pediríamos ayuda inmediata. No en la primera mención y de hecho tampoco en las segundas y terceras menciones. Antes están los vecinos, bancos, prestamistas e incluso instituciones de crédito o empresas donde laboran. Pero las instituciones oficiales no están entre quienes se les pediría ayuda inmediata en la Cuauhtémoc. Finalmente, dentro de estas gráficas, se preguntaba en la misma encuesta a la población de la Cuauhtémoc de los siguientes lugares que le voy a decir, ¿cuál diría usted que es donde ocurren con mayor frecuencia los incidentes de violencia? Y nuevamente, con un 70%, de hecho un poco más, la respuesta más popular fue la calle. Es decir, la calle se observa no solo como un lugar violento, sino donde se propicia la violencia. Esta condición nos permite pensar en el espacio público, el más público de los públicos, como un espacio potencialmente conflictivo, tal y como lo percibe la gente en la Cuauhtémoc. En síntesis, tenemos por un lado un desacuerdo respecto a la justicia por propia mano, un acuerdo en que la legalidad debe respetarse en alguna medida, un contundente acuerdo en que es la familia y los amigos el conducto inmediato del capital social, seguido por otras instituciones no oficiales como el trabajo, los bancos y con una ausencia clara por las autoridades oficiales, y finalmente la percepción de que es la calle el lugar en donde la violencia suele mayormente ocurrir en la Cuauhtémoc. Esta información nos permitió articular la pregunta de cómo se controla y regula el escaso espacio público en la Cuauhtémoc, porque resumiendo, es una alcaldía donde ya no hay para dónde crecer, donde al mismo tiempo tenemos una población flotante gigantesca, donde está el corazón del país con ese peso político, económico, simbólico e histórico y cultural, por supuesto, y donde al mismo tiempo tenemos estas características heterogéneas de colonias con acceso a recursos, de colonias de clase media, media alta y alta, y al mismo tiempo colonias de clase baja y muy baja, espacios muy conflictivos con toda esta dimensión. Es en síntesis un espacio tan complicado como interesante. Y veíamos entonces también, de acuerdo a la última gráfica, que el espacio público no solo es escaso, sino también es percibido como un espacio violento. Con esa idea, fuimos a los 3 espacios donde les comentábamos, con estas 3 personas en lo particular, donde buscábamos observar cómo resuelven problemas y cómo el capital social es relevante para ellas en su vida cotidiana. Comencemos entonces con el espacio de la Colonia Condesa, con Julia. Como decía, los nombres han sido anonimizados. Julia es una vecina de la Condesa que un día al despertar se da cuenta de que a pocos metros de su casa, a 1,5 cuadras, hay un helipuerto instalado. Por supuesto, una estructura ilegal, además arbitraria por lo que representaba. La Condesa, además, para quien tenga un poco de familiaridad con el espacio de esta colonia y también para quien no la conozca, es un espacio profundamente sísmico. Se tienen que hacer construcciones con mucha precaución
no solamente porque la experiencia sísmica nos lo dicta así, sino también porque pertenece a un espacio muy céntrico de la ciudad en donde han ocurrido desgracias y tragedias a raíz de movimientos telúricos. Por tanto, un helipuerto no solamente era un acto lleno de impunidad, sino también era un problema potencial y en realidad una amenaza para los vecinos. ¿Qué hizo esta vecina de la Condesa? Pues no recurrió a las autoridades. Para resolver su problema recurrió a su capital social. Esta persona tenía un antecedente de trabajo en medios de comunicación, por lo cual decidió recurrir a ellos y ellas como una forma de denunciar el caso. Los medios de comunicación atendieron a su llamado como una forma, de hecho, de capital social. Había confianza, había una relación laboral previa y este factor de confianza fue el que permitió que se hiciera una denuncia en medios de comunicación, pero no ante instancias públicas ni ante instancias legales, como probablemente se presumiría en un mundo ideal. Después de ese momento, ella evidenció el acto desde un dron, fue capaz de grabar el helipuerto y observó cómo el helipuerto estaba en efecto violando muchas reglas de urbanística y de registros. Era imposible contar con una estructura de esta naturaleza ahí. El dron evidenció la desgracia que de hecho vendría después, porque el sismo de septiembre de 2017 nos demostró que, en efecto, Julia tenía razón, era un problema. La primera entrevista y en realidad las primeras conversaciones que realizamos como parte de la investigación con ella fueron antes del sismo de septiembre de 2017 y después conversamos con ella también después de este sismo. La estructura del helipuerto no solo no fue retirada ante la denuncia inicial, sino que afectó la estructura de los edificios contiguos a raíz de este movimiento telúrico, y fue entonces cuando se retiró la estructura del helipuerto. Sin embargo, para resolver el capital social para apelar al capital social, Julia utilizó a sus relaciones sociales y eso fue lo que ella encontró para resolver un problema de esta naturaleza. Lo que observan en pantalla es el video que ella misma tomó con su dron y que se utilizó después para hacer la denuncia en medios de comunicación. Pasemos ahora al segundo caso. Lorena, una trabajadora sexual de la colonia tabacalera, una mujer transexual, quien desde esta posición y en esta labor tuvo que enfrentar un sinfín de problemas, no solamente de violencia, de discriminación, de encarcelamiento injustificado, en fin, también tenía que lidiar con un problema de salud que le implicaba vida o muerte, tal cual. Con todos estos problemas, Lorena lo que hacía era apelar a su propio capital social, a sus propias redes sociales para solventar sus problemas de la vida cotidiana, como a veces hasta encontrar formas de supervivencia, hasta una sobrevivencia mucho más extrema, de vida o muerte, conseguir los medicamentos que necesitaba. Para ello, ella colaboraba y de hecho establecía relaciones sociales que le permitían eso, una supervivencia en última instancia. Ella, por ejemplo, ayudaba a chicas transexuales que también llegaban a la Ciudad de México para tramitar su cambio de credencial de elector y que pudieran votar como mujeres. Ella ya había desarrollado una especialización porque conocía muy bien el trámite, conocía a las personas y ayudaba a estas trabajadoras sexuales de tal manera que pudieran hacer este trámite con relativa facilidad y celeridad. Y generaba capital social, establecía relaciones sociales que a la postre le permitían resolver problemas de la vida cotidiana y esos problemas, incluso, como decía, podían traducirse en tener o no las medicinas que le permitían seguir viva, y con capital social resolvía esos problemas. Como en el caso anterior, Lorena no acudía necesariamente con las autoridades oficiales, no acudía con instituciones por el camino más tradicional o más formal para que el capital social se activara por esa vía, sino que en realidad
tenía que acudir a estas formas alternativas de capital social, familiares, amigos. En el camino, Lorena construía un capital social que a la postre le permitía sobrevivir, tal y cual. Finalmente, el último caso es Iván, una persona que se dedicaba a vender drogas en una esquina de Tepito, o que, como él mismo lo dijo, se dedicaba a hacer mandados en esa esquina. En efecto, Iván hacía mandados, desde ayudar a la señora que vendía tamales con cargar la olla de los tamales por la mañana y por la tarde, hasta cuidar lo que se guardaba en una bodega en esa misma esquina de Tepito, o echarle un ojo al carro que estaba en una esquina que era peligrosa, presumiblemente. También lavaba el carro de vez en cuando y en general apoyaba con lo que le pedían. Tenía razón, hacía favores. Uno de esos favores también era vender sustancias ilícitas en esa esquina, y con estos favores él tenía la capacidad de construir un área de poder en una pequeña esquina de Tepito. Ese poder lo utilizaba en realidad para hacer esta venta y no se metía con nadie. No era una persona ciertamente violenta, o al menos no hasta donde la investigación nos permitió verlo, pero sí era una persona que tenía que sortear pruebas y problemas derivado de las actividades a las que se dedicaba. Y la forma en la que resolvía problemas era a partir de estos favores que le generaban capital social, relaciones sociales que a la postre las utilizaba para hacer en relativa estabilidad lo que hacía en esa esquina de Tepito. Lo que observamos entonces es que esas tres experiencias son tres formas en las que el capital social está ocurriendo en este conflictivo lugar que es la Ciudad de México, y mucho más la alcaldía Cuauhtémoc. Y observamos que a pesar de las disparidades de los casos, a pesar de las diferencias entre las tres colonias de la Cuauhtémoc, a pesar de los niveles socioeconómicos distintos, de las orientaciones sexuales distintas, de los intereses distintos, de niveles socioeconómicos también distintos, hasta de capital cultural distinto, lo que se mantiene en un espacio tan conflictivo, tan problemático, pero también con tanto diversidad y complejidad, es el uso del capital social para resolver problemas. De tal suerte que el capital social, como nos lo muestran estos casos, es una herramienta que nos da pauta respecto a cómo se utiliza para resolver problemas en la cotidianidad. Un asunto que en contextos de amplia violencia y delincuencia, lo es la Cuauhtémoc, también nos da herramientas para entender que la resolución de problemas puede pasar por la tenencia o no de relaciones sociales y del uso de esas relaciones sociales para resolver las problemáticas originadas en un primer momento. En esta sesión hemos revisado el concepto de capital social desde diferentes ángulos. Por un lado, en vinculación con otro concepto importante de la academia, de la sociología, de las ciencias sociales, que son las redes sociales. Y por el otro, cómo en articulación, capital social y redes sociales, se han analizado en diferentes contextos y para diferentes propósitos alrededor del mundo. Vimos el caso de Italia, vimos el caso de Colombia, de Centroamérica, de Jamaica y también de México, y más concretamente de la Ciudad de México y de la Cuauhtémoc. Esta revisión nos permite no solamente documentar la importancia de esta idea, sino también entender que es muy útil para el análisis de contexto a partir de condiciones de criminalidad, de violencia, porque nos permite situar cómo ocurre un fenómeno no solamente delictivo, sino también de contención de la violencia, o a veces ambos paralelamente. El capital social y el análisis de redes sociales es un enfoque no solamente innovador, sino productivo para documentar cómo ocurre la vida en sociedad. En la medida en la que nosotros tengamos claro para qué utilizamos este concepto, como lo vimos en algunos de los estudios a lo largo de esta sesión, también tendremos oportunidad de tener resultados productivos. Por poner dos ejemplos muy breves, es importante en un contexto de alta criminalidad saber en quién confía la gente y en quién no confía, saber a quién recurre cuando tiene problemas y a quién no recurre, porque entonces ahí podemos ir haciendo un análisis mucho más fino, mucho más propositivo también, y
generar desde insumos de inteligencia policial o inteligencia criminal en un amplio espectro, hasta un análisis social muchísimo más integral de la forma en la que se configura el orden social en estos espacios. Hay que recordar, el hecho de que en todos lados haya capital social no significa que sea igual en todos lados. Necesitamos caracterizarlo y también orientar esa caracterización para un fin específico. Necesitamos saber para qué queremos saber sobre las características del capital social en cada uno de estos espacios. Aquí observamos algunas pistas para la Ciudad de México, insisto, concretamente para este complicadísimo espacio y fascinante que es la Cuauhtémoc, pero ciertamente podemos llevarlo a muchos otros espacios de la propia ciudad que también son muy complejos e interesantes, como a otros muchos más. Te agradezco mucho y te invito a seguir pendiente de la siguiente sesión de este diplomado.